Gracias, Reinhard. Buenos días a todos. Gracias por haber aceptado la invitación para venir a la charla y conocer más sobre, o sea, conocer sobre lo que es la protección de la propiedad intelectual y sus formas, las formas que existen. Como dijo Reinhard, yo soy abogada, soy especialista en propiedad intelectual, trabajo en la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca. Y la idea es que mientras yo vaya dando la charla, si tienen alguna duda o consulta al respecto, algún tema, la idea es que los vayamos esclareciendo en el mismo minuto. Así que pueden levantar la mano, me pueden hacer las consultas y lo resolvemos en la medida que avance la charla. ¿Ya? Así que siéntanse con la confianza de hacer todas las consultas que deseen. En primer lugar, lo que tenemos que saber o deben saber, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual podemos decir como algo muy básico, que es un motor de innovación. Hoy día es considerada así, es un motor de innovación, de emprendimiento y de desarrollo. Y en términos generales, cuando uno habla de propiedad intelectual, uno entiende que es toda, dice relación con toda creación que venga de la mente. ¿Ya? Aquí hay que hacer el énfasis o la diferencia entre las ideas y lo que yo materializo con esas ideas. Las ideas son el origen para poder hablar de propiedad intelectual, pero las ideas no se protegen. Lo que yo materializo o hago tangible a través de esta idea, eso es lo que yo voy a proteger, y ahí en ese minuto vamos a estar hablando de propiedad intelectual propiamente tal. Lo tangible, lo que yo puedo crear y desarrollar, que lo que está en mi mente, yo lo llevo a la realidad física, eso es propiedad intelectual y es eso lo que yo voy a poner mi atención y toda mi energía para poder protegerlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo yo voy a poder proteger lo que yo estoy desarrollando, lo que yo voy a crear, o si yo voy a crear un signo distintivo o una obra literaria, cómo yo voy a proteger eso? Se protegen a través de las formas de protección de propiedad intelectual, donde las más conocidas y las más usadas son los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual van a permitir al creador, al inventor de esta obra, de esta invención, de esta marca, van a permitir que él pueda utilizar de manera exclusiva lo que ha desarrollado, va a prohibir que otras personas puedan utilizar o comercializar lo que ellos han creado sin su previa autorización, y van a percibir todos los beneficios económicos que se puedan obtener a través de la comercialización o explotación de estos derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué se obtiene a través de los derechos de propiedad intelectual? Se obtiene un monopolio de lo creado y desarrollado, un monopolio determinado en el tiempo. La idea de los derechos de propiedad intelectual es que uno pueda ser capaz de generar conocimiento, de generar distintas maneras de aportar a la producción, a la innovación, pero no que se estanque ese conocimiento, que se estanque la innovación. Y por eso de ahí radica el hecho de que va a ser un monopolio con una duración determinada en el tiempo. No es que para toda la vida uno va a ser el titular de un derecho de propiedad intelectual, hay pequeñas excepciones, pero por lo general los derechos de propiedad intelectual son acotados en el tiempo, tienen una duración con un tiempo determinado. También se destacan de estos derechos de propiedad intelectual que solamente van a tener vigencia en el territorio en específico donde se obtienen estos derechos. Por lo tanto, hay una territorialidad de la exclusividad. Y son objetos de comercio. Lo principal que uno obtiene con proteger lo que uno desarrolla, lo que uno ha creado, la invención que uno ha desarrollado, es poder lograr obtener retribución económica de lo que hace. Y para poder lograr eso, tenemos los derechos de propiedad intelectual, que en sí son objetos de comercio. Yo los puedo vender, los puedo dar en licencia, puedo permitir pequeñas autorizaciones de uso, y ahí yo puedo obtener estas retribuciones económicas, que esa retribución económica van a poder venir a solventar todo lo que yo puedo haber gastado en este desarrollo, en esta creación, y a la vez también va a permitir que yo pueda seguir fomentando mis desarrollos, creando nuevas aplicaciones de lo que he ejecutado. Lo que vemos en pantalla es el diagrama de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, todo lo que vemos ahí es propiedad intelectual y son formas de protección de la propiedad intelectual.
Y se distingue la propiedad industrial por una parte, y por otro lado están los derechos de autor o derechos conexos. Por uso general, la gente cuando habla de propiedad intelectual como que suele entender que se está refiriendo a derechos de autor, pero en definitiva la propiedad intelectual es un gran paraguas dentro del cual se distingue la propiedad industrial, derechos de autor, derechos conexos y variedades vegetales. La propiedad industrial, en esta se distinguen las patentes por un lado, las marcas comerciales por otro lado, y también está el secreto industrial, y por el otro lado los derechos, las indicaciones geográficas de denominaciones de origen, que son un tipo especial de marcas. En el taller del día de hoy vamos a ver las formas de protección de la propiedad intelectual, tanto las que salían en el diagrama, que esas se caracterizan porque son formas legales de protección, es decir, todo su procedimiento, su regulación, todo lo que implica el poder obtener este tipo de protección es a través de registros y están establecidos en leyes. Y tienen, como están establecidos en leyes, tienen unos procedimientos para obtener su registro a través de los respectivos reglamentos. Pero por otro lado también están las formas fácticas de protección. Las formas fácticas no conllevan registros, no hay leyes que los regulan, no hay ninguna autoridad donde yo tenga que ir a hacer una gestión para obtener la protección, obtener el registro, sino que más bien responden a acciones, una serie de acciones, una serie de hechos para poder proteger lo que he desarrollado. Y ahí en este caso vamos a encontrar el secreto industrial y también las asesorías técnicas especializadas. Y en definitiva, elegir qué tipo de protección me conviene, si es una protección legal a través de la obtención de registros, que el Estado determinado me concede el registro, o no hacer ningún registro y hacerlo por estas otras acciones, es una decisión netamente comercial, estrategia comercial de cómo yo quiero explotar lo que he desarrollado y obtener la mayor retribución económica de esa explotación. Todo depende de eso. En primer lugar, vamos a ver las formas legales de protección, que es a través de la obtención de registros, y dentro de estas formas legales, el primer tipo de protección que vamos a desarrollar va a ser la patente de invención. Las patentes están reguladas en nuestro país en la ley 19.039, que es la ley de propiedad industrial, y en esta tiene una patente como lo siguiente: es el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. Y ahí tenemos que nosotros ir al concepto de invención. La invención es toda solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial. Por lo tanto, si yo soy un investigador, soy un académico, soy también que yo visualizo un problema X y encuentro una solución. Esa solución a ese problema es una invención de acuerdo a esta definición. Pero no toda invención va a ser susceptible de ser protegida por patente de invención, porque en definitiva, para que sea así, la ley también establece ciertos requisitos para que esta invención o esta solución sea protegida por patente. ¿Cuáles son los tipos de patentes que se distinguen en nuestro país? Se distingue la patente de invención, la patente de modelo de utilidad, la patente de diseño o dibujo industrial y la patente de esquema de trazados o topografías de circuitos integrados. No todos este tipo de patentes son reconocidos en todos los países, pero en nuestro país estos son los que existen. Y están establecidos desde los que exigen de mayor requisito a menor número de requisitos. La patente de invención propiamente tal. Entonces, como dije anteriormente, una patente es un derecho exclusivo para, ¿no es cierto?, proteger una invención. ¿Y qué es una invención? Es una solución a todo problema que uno pueda encontrar. Pero para que esta invención sea susceptible de ser protegida por patente, esa solución o esa invención tiene que ser nueva, tiene que existir actividad inventiva y tiene que ser susceptible de tener aplicación industrial. Además, ¿qué se requiere? Se requiere que esa solución o esa invención sea una materia patentable, y que sea una materia patentable significa que no tiene que estar o no tiene que ser considerada como una materia de exclusión de patentabilidad. En nuestra legislación hay un artículo en específico
que señalan cuáles son todas aquellas materias que nos pueden ser susceptibles de protección por patente de invención, y hay un listado. Cuando yo tengo una invención, yo tengo que ir inmediatamente, dirigirme a este artículo y revisar si mi solución o esta invención está dentro de estas causales de exclusión de patentabilidad. Si no está dentro de esas causales de exclusión, entonces ahí recién yo tengo que determinar si mi invención es nueva, si tiene actividad inventiva y si tiene aplicación industrial. Por lo tanto, los requisitos para poder proteger por patente de invención serían 4. Novedad a nivel inventivo, aplicación industrial y que no esté excluido de patentabilidad. Una patente de invención, su vigencia es de 20 años y se cuenta desde la presentación de la primera solicitud. Otro tipo de patente es el modelo de utilidad. Estos modelos de utilidad son más bien conocidas como la patente pequeña. La patente pequeña, ¿por qué? Porque muchas veces, porque en este caso, en definitiva también aquí se refiere solamente a aparatos, herramientas, dispositivos, y que estos dispositivos van a tener una ventaja técnica respecto de lo que ya existe, y esa ventaja técnica tiene que ser nueva. En este caso nos exige el requisito del nivel inventivo. Por lo tanto, muchas veces yo desarrollo una invención que es nueva, pero después de haber hecho la revisión del estado del arte, se concluye que esto es obvio de lo que existe, por lo tanto no cumpliría con el requisito de nivel inventivo, pero sí con la novedad. Y en ese caso se protegería por modelo de utilidad. Por eso se le llama patente pequeña, por eso, porque hay un requisito de exigencia menor. La vigencia de este derecho es de 10 años, también a contar de las fechas de presentación de la solicitud. Ejemplo de modelo de utilidad es un cepillo de dientes de viaje. En su momento se protegió como modelo de utilidad, porque en definitiva el cepillo de dientes, como un aparato destinado para la limpieza bucal, ya existía. Pero este cepillo de dientes de viaje se le da la ventaja técnica de que sea un aparato menos engorroso, algo mucho más pequeño, mucho más fácil de transportar en ese minuto como modelo de utilidad, porque le dio la ventaja técnica de ser más fácil el transporte. Acá nos estaba protegiendo que la solución sea limpiar la boca, sino que acá lo que se está protegiendo es la facilidad y factibilidad de transporte y de guardado de este aparato. El diseño industrial tiene por objeto proteger toda forma tridimensional y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de estas. Y siempre que todas esas características sean nuevas y sean capaces de darle a ese aparato una fisonomía nueva. En el caso de los diseños industriales, toda la revisión que se hace va a ser una revisión solamente gráfica, visual, de lo que yo presente. Aquí hay que revisar una serie de diseños de otros diseños para ver si las formas tridimensionales que estamos presentando son realmente nuevas respecto de lo que ya existe. Ejemplo de diseño industrial es la forma de esos tipos de saleros de mesa. También esa silla, que también es librero, también es un tipo de... Y el dibujo industrial tiene por objeto resguardar toda forma bidimensional, figuras que puedan ir insertas en aparatos, y esas nuevas figuras o esas formas tienen que darle también tienen que estar destinadas a fines de ornamentación de ese producto, ese aparato, y esas figuras o combinación de figuras tienen que ser también nuevas, y que le den obviamente a este aparato, a este producto, una ornamentación distinta a las otras cosas que ya existen. Entonces, en ambos casos, tanto en el dibujo industrial y diseño industrial, los únicos requisitos que tienen que cumplir es el de la novedad y no estar excluido. La vigencia en ambos casos son 10 años desde la presentación de la primera solicitud. Ejemplo de dibujo industrial son esas figuras que se encuentran presentes en los papeles higiénicos, es dibujo industrial. O esos dibujos que están también en los distintos tipos de cerámicas que podemos encontrar. Maribel, ¿Sí? antes de continuar, tengo una pregunta de Marcia ¿Ah? Vázquez,
que menciona la invención queda registrado bajo el nombre de la universidad o el investigador. Ya. En ese caso estamos hablando de titularidad. El titular del derecho de propiedad industrial, en el ejemplo que da de la patente, cuando hablamos de universidades o hablamos de empresas que tienen a su cargo trabajadores, siempre el titular, el dueño de esa invención y el dueño del derecho es la institución, en este caso la universidad. El investigador, el académico o la persona que creó esa invención, que va a ser conocido como el inventor, tiene el derecho a ser reconocido como inventor siempre. Y la institución que sea, la universidad en este caso, siempre tiene que reconocer a ese inventor, que es el académico o el investigador que trabaja en la universidad, la calidad de tal. Y en todas las solicitudes de patentes, sí o sí, por obligación de cumplimiento de requisitos, de informar quién es el inventor, se tiene que indicar quiénes son el inventor. En la parte del titular van los datos de la universidad y en la parte de los inventores va todos los nombres de las personas que tengan la calidad de tal. Puede ser un inventor o pueden ser varios inventores, varios académicos que tengan la calidad de inventores. ¿Ya? Esa es la figura. ¿Ya? Después está la otro tipo, ahí se responde la pregunta, Reinhardt, esa era la única que tenía. Por el momento sí, me acaba de responder Marcia que muchas gracias, así que creo que se entendió bien. Qué bueno, qué bueno, ya, súper. Después está el otro tipo de patente, que son trazados o topografías de circuitos integrados, que en definitiva este tipo de patente tiene por objeto proteger el camino que hacen los cables dentro de un circuito. Así se entiende. Y ese camino que hacen los cables dentro del circuito tiene que ser un camino nuevo. Es el único requisito que se pide para esto, y obviamente que no esté excluido, que no esté dentro de las causales de exclusión de patentabilidad. La vigencia de este tipo de patentes 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo de ese circuito. Los requisitos para poder proteger por patente de invención son la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y no estar excluido. ¿Y qué significa cada uno de estos requisitos? En el caso de la novedad, significa que sea nuevo, que no exista con anterioridad en el estado de la técnica, es decir, que no exista esta invención, esta solución que encontramos al problema, esa solución tiene que ser nueva, que no exista en ningún lugar del mundo, ni que se haya difundido por en cualquier medio de comunicación, en cualquier idioma. Aquí hay que hacer una salvedad, porque los derechos de propiedad industrial son derechos territoriales, es decir, solamente tienen vigencia y se puede exigir su cumplimiento, su respeto, dentro del país donde yo obtuve el registro. En el caso de la patente es así, pero los exámenes que se hacen para determinar la novedad, que en definitiva el examen que se hace es hacer una búsqueda del estado del arte, del estado de la técnica, es un examen mundial. La novedad que se exige es novedad mundial. Aunque yo diga que acá en Chile no hay nada parecido, no hay nada nuevo, y yo no tengo la intención de usarlo en otra parte del mundo, solamente en Chile, entonces yo sé que me va a ir bien y que voy a obtener el registro. Eso no es así. Uno tiene que hacer un examen mundial de novedad para determinar el estado de la técnica. El estado de la técnica se comprende todo tipo de conocimiento que se haya divulgado en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio de difusión. Por lo tanto, tienen que hacer ese examen de novedad, y el examen del estado del arte sirve para el requisito de la novedad y para el requisito del nivel inventivo. Así que tienen que hacer eso. Y para poder hacer este tipo de exámenes, lo principal, partan por Google, buscador general, después Google Patents, después está en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es ompi.org, ahí van a encontrar Patent Scope, y ya con esos 3 buscadores, teniendo más o menos, van a tener un panorama ya claro de si lo que ustedes han inventado, o esta invención, es nueva o no es nueva. Ahí ya van a saber bien qué va a pasar. Entonces después, si quieren tener algo más acucioso, algo más minucioso,
de si realmente es nuevo o no, entonces ya ahí se debiera de contar con especialistas en la materia o especialistas en búsqueda del estado del arte. En este caso, para el estado del arte y definir la novedad, es súper importante la fecha de presentación de la primera solicitud de patente, que es la fecha de prioridad. Porque esta fecha de prioridad, cuando yo presento una solicitud hoy día, 7 de octubre, todo lo que esté antes del 7 de octubre del 2021 es mi estado del arte, y ahí tengo que revisar todo eso. Pero todo lo que es del 7 de octubre en adelante va a ser estado del arte para las futuras solicitudes de patentes de invención que tengan por objeto proteger algo similar a lo que yo estoy protegiendo. Y dentro de eso, del estado del arte, es muy importante que tengan presente que también se considera o comprende todas las difusiones que el propio inventor ha efectuado. Muchas veces, lo que me ha tocado ver a mí, que los investigadores no quieren presentar solicitudes de patente porque no pueden, por un tiempo X, hacer publicaciones, y a veces ellos tienen exigencias de publicaciones. Entonces, en ese caso, solamente es establecer una estrategia de propiedad intelectual donde uno establece tiempos, porque cuando uno presenta una solicitud de patente, al segundo, inmediatamente después de haber presentado la solicitud de patente y que haya quedado establecida ya esa fecha de prioridad, uno puede hacer todas las difusiones que quiera. Pero si uno empieza a hacer difusiones y después se le ocurre a presentar la solicitud de patente, entonces ahí va a afectar su novedad. Maribel, me Sí. preguntan por la sección de preguntas y respuestas si podrías dejar en el chat las páginas que mencionas para la búsqueda del estado del arte de la novedad. Creo que Ya. sí puedes dar un poco de información al respecto y después dejar algunos datos en el chat. Ok, sí, no hay problema. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan vislumbran una solución a un problema y hacen esta invención, y tienen que hacer publicaciones, es súper importante acercarse a la oficina que esté dentro de la institución en la que trabajen, la oficina que vea las partes de propiedad intelectual, para pedir consejos. ¿Cómo hacemos la estrategia? Yo tengo que publicar. ¿Qué hacemos? Uno podría publicar el problema que vislumbró, los otros tipos de tecnología que existen al respecto, dar pequeños indicios cómo se podría solucionar, pero nunca dar la receta del cómo voy a llegar a esta solución. No, porque definitivamente la receta, ese cómo yo lo voy a hacer, es lo que uno va a proteger. Y establecer tiempos. ¿Pueden publicar? Sí, pueden publicar, pero hagamos los tiempos acordes para que uno presente la solicitud de patente y ahí publican todo lo que quieran de ahí en adelante. Así que eso tengan presente. Ahora, también existe la posibilidad de que uno llega y publica, y después pasa el tiempo, unos meses, y quieren hacer la presentación de patente. Hay ciertas legislaciones en ciertos países que aceptan lo que se denomina una publicación inocua, que es decir, que son publicaciones o difusiones de la invención del propio inventor, y en ese caso autoriza si tiene una vigencia no más de 6 meses para algunos países o no más de 12 meses, depende del país. Por lo tanto, si uno hizo una publicación y llega con la consulta a mí, ya hice la publicación, pero yo quiero patentar, entonces ahí yo pregunto, ¿qué países son de tu interés? Porque ahí de inmediato uno tiene que ver la legislación del país, si aceptan o no estas publicaciones inocuas, porque no todas son aceptadas, pero por lo menos está esta ventana de en el caso que llegue a pasar que uno haga una publicación antes de hacer la patente y que no sea considerada estado de la técnica. Esa es la idea. El nivel inventivo significa, en palabras muy generales y para que se pueda entender bien, que no resulte obvio de lo que ya existe, o que no se pueda deducir de lo que existe. Muchas veces las invenciones o las soluciones sí son nuevas, realmente no existe nada parecido, pero si uno hace el estudio del estado del arte y empieza a revisar una publicación de Alemania, después otra publicación de otro artículo de China,
una solicitud de patente en Estados Unidos, una patente registrada en México, si uno suma todo ese material que encuentra y se deduce. Se deduce, claro, si yo reviso esto, yo deduzco esto, y por lo tanto no me cumple el requisito de nivel inventivo. El requisito que más cuesta cumplir es este, porque muchas veces me ha tocado ver que sí, hay invenciones nuevas, realmente no existen, pero de lo que ya existe se deduce, es obvio entonces que lo que es obvio, yo ya leí esto otro, y obvio, esta solución. Y eso pasa. Ahora, esto tiene que resultar obvio para el experto que va a revisar la patente, es decir, para el perito, al cual en sus manos va a llegar esta solicitud de patente para ese perito, que es una persona que es versada en ciertas materias, para esa persona debe resultar obvio, por lo tanto, es súper bueno que uno se asesore siempre por personas que sean conocedoras de redacción de patentes o conocedoras de búsqueda del estado del arte en relación a las tecnologías que desarrollen, para que les den al tiro la orientación de si realmente va a cumplir o no con el requisito de nivel inventivo. El otro requisito es que tenga aplicación industrial. El requisito de aplicación industrial es el que siempre se cumple. Es muy difícil que no se cumpla porque en definitiva todo lo que uno va desarrollando, sí o sí lo piensa para ser usado, para que sea utilizado en la industria. Lo que se pide acá es que tenga la potencialidad de ser producido, utilizado en la industria. No es obligación que ya esté hecho. Puedes presentar un prototipo, puede que no tengas nada, pero sí que a través de las investigaciones o distintos experimentos que se hayan hecho, uno tenga sí la factibilidad de que se puede producir o se puede utilizar en la industria. Lo que yo le había comentado, lo que es de la materia patentable. La materia patentable, en otras palabras, es que no sean de aquellas materias que sean excluidas de patentabilidad. En nuestra legislación, en el artículo 37 de la ley 19.039, está el listado de todas aquellas cosas que no se pueden proteger por patente de invención, pero sí se pueden proteger por otras formas de protección. Esto para que les quede claro, no significa que lo que esté en ese artículo no se puede proteger por ninguna cosa, no es así. Solamente que no se puede proteger por patente de invención, pero se pueden proteger por otras formas de protección. Por ejemplo, las plantas y los animales no se puede proteger por patente de invención. Las plantas tienen su propio tipo de protección que se protege a través del derecho de obtentor de variedades vegetales. Los sistemas, métodos, planes económicos, comerciales o planes de negocio, métodos de negocio tampoco. Ahí uno puede recurrir a otra forma, por ejemplo, uno podría recurrir a un derecho de autor, establecer un método, establecer que sería como un manual, y ahí protegerlo. Los métodos de tratamiento quirúrgico, el nuevo uso, el cambio de forma, la parte de los seres vivos tampoco se puede proteger por patente de invención. ¿Ya? En cuanto a los requisitos generales versus los tipos de protección que existen, los tipos de patente que existen, la patente de invención, como ya les señalé y como sale ahí en la pantalla, tiene que cumplir con todos los requisitos que se establecen: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y no estar excluido. El modelo de utilidad, solamente con la novedad, aplicación industrial, no estar excluido. El dibujo y diseño industrial, los circuitos integrados, solamente con la novedad y no estar excluido. ¿Qué tipo de tramitación podemos encontrar para una patente de invención? La tramitación puede ser nacional, solo en nuestro país, o internacional. Y decidir cómo voy a hacer esta protección es una decisión comercial. Todo depende de dónde yo quiero comercializar o yo quiero explotar esta patente de invención. O también dónde yo la quiero fabricar, lo que protege la patente de invención, que muchas veces protegen productos. Entonces, si yo los voy a fabricar en México, por ejemplo, tendría que proteger, tener esta patente también en México. Si yo la quiero comercializar solo en Chile y la quiero fabricar solo en Chile, bastaría tener una patente, una protección nacional. Por lo tanto, junto con la estrategia de propiedad intelectual, que es decir, la estrategia de propiedad intelectual me va a servir a mí establecer o determinar cómo voy a proteger lo que yo he desarrollado. ¿Ya? Las formas de protección de propiedad intelectual no son excluyentes, podemos usarlas todas para una misma invención. Uno protege la patente de invención con patente,
Si es un producto, al producto le pongo una marca, también está protegido, y si hay planos, entre medio puedo proteger los planos por derecho de autor. Entonces, las formas de protección pueden estar juntitas, ¿ya? Y ahí uno rebustece lo que uno ha desarrollado. Pero decidir también dónde quiero yo hacer esas protecciones es comercial. Entonces la estrategia de propiedad intelectual tiene que ir de la mano, o tenemos que asesorarnos o colaborarnos con una persona que sepa de comercialización, que sepa de evaluación de tecnologías y comercialización de tecnologías, para que nos digan y nos orienten: estos son los mercados, estos son los países. Entonces ahí yo decido estas formas de protección, cuáles son, dónde voy a proteger, o cómo las voy a proteger en los países que se ha determinado. Entonces, si es protección nacional, que es todo en Chile, el organismo que va a llevar a cabo este registro es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, o INAPI, y toda la tramitación, presentación, los documentos, todo se hace en INAPI, a través de INAPI, y ellos llevan esta tramitación como oficina nacional, por una tramitación de una solicitud chilena. Después está una tramitación internacional, que aquí se distingue en 2 vías, que es a través del Convenio de París, que es la tramitación país por país, y vía PCT, que hay una unificación de procedimiento, que es Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y es solamente un tratado que facilita la tramitación unificada de patentes en diversos países, que son aquellos países que adhirieron y son parte del tratado. Actualmente son 152 países. La mayoría de los países de interés donde uno quiere comercializar patentes están dentro de este tratado. Por lo tanto, si yo quiero hacer una tramitación internacional, abarcaría la mayoría de los países. Pero es un procedimiento unificado de solicitudes, de tramitación de solicitudes. No es un procedimiento de registro o de aceptación. La decisión final de que si se acepta o no se acepta registro una patente determinada recae únicamente y exclusivamente en el país respectivo donde yo quiero hacer valer esta solicitud de patente. Y decidir por qué vía me voy es una decisión también comercial, porque si a través de esta evaluación comercial me sale, ¿sabes qué? Realmente solamente en Chile y en Estados Unidos arrojó que esta patente la puedes comercializar, el producto lo puedes comercializar ahí. Por lo tanto, son 2 países, entonces ahí solamente me voy inicio mi solicitud nacional en Chile, y vía Convenio de París me voy a Estados Unidos, y punto. Cuando son pequeños países, son poquitos países, ahí sí cabe aplicar o ir por la vía del Convenio de París. Pero cuando son varios países, o cuando yo todavía no sé, no tengo la certeza de cuáles países podrían ser, tengo una idea vaga, el examen de comercialización o la evaluación de comercialización me arrojó varios países, pero yo no tengo la duda, yo tengo la duda de si realmente voy a ir a todos esos países, entonces mejor irme por vía PCT, para poder abarcar el mayor campo de países que sea posible, y después yo voy a decidir en forma calmada y tranquila, entonces, ¿qué países realmente yo quiero comercializar, fabricar o explotar la invención que se va a proteger por esta patente de invención? Ahora vamos a ver otra forma de protección, que es el derecho de autor. La ley aplicable es la 17.336, que es conocida como la Ley de Propiedad Intelectual, pero en definitiva regula lo que es el derecho de autor y también los derechos conexos. El derecho de autor se va a utilizar para describir los derechos de los creadores sobre sus obras, que pueden ser literarias, artísticas y científicas. ¿Y qué puede protegerse por derecho de autor en nuestro país? Las obras literarias en general. Todas las obras que ustedes se imaginen literarias se protegen por derecho de autor. Los programas informáticos, las bases de datos, aquí todo tipo de software, las aplicaciones, páginas web, todo se protege aquí por derecho de autor. En otros países, el derecho de autor, o sea, los programas informáticos, los software, se protegen por patente, por derecho de autor. Las películas, las composiciones musicales, las coreografías, las obras de arquitectura, la fotografía, los anuncios, los mapas, los dibujos técnicos, todo esto también se protege por derecho de autor. ¿Qué va a abarcar el derecho de autor? Abarca los derechos patrimoniales y los derechos morales.
Los derechos patrimoniales son aquellos que le permiten al titular del derecho obtener una retribución comercial por la explotación de la obra. Y el derecho moral de autor es aquel a ser reconocido como el autor, ¿ya? El titular de derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o puede autorizar la reproducción de su obra, la interpretación o ejecución pública de la obra, la radiodifusión de la obra, la traducción de la obra a otros idiomas y la adaptación de la obra. Y el titular de los derechos morales, que en definitiva es el creador de la obra, ¿a qué tiene derecho? A reivindicar la paternidad de la obra y a oponerse a toda modificación que se haga de la obra siempre y cuando afecte la reputación del creador. Por lo general, o por regla general, siempre el autor va a ser el titular del derecho patrimonial y del derecho moral. Pero cuando hace obras por encargo de un tercero, o en el caso de la universidad es el titular del derecho patrimonial, pero el titular del derecho moral es el creador, el investigador o el académico que hizo esa obra. Y cuando se va a registrar derecho de autor, la universidad, sí o sí hay que llenar una declaración de persona jurídica que se denomina, y que ahí tiene que indicar quiénes son los académicos o quiénes son las personas que crearon esa obra. O las calidades, porque uno puede ser un autor, pero puede rodearse de colaboradores. Dentro de un libro uno puede encontrar el autor en sí del libro, pero también está el editor, puede estar un fotógrafo, puede estar un diseñador. Entonces todas esas personas van incluidas y van nombradas dentro de esa declaración de persona jurídica. Pero el titular de ese derecho, es decir, la persona que va a poder vender ese libro, va a poder vender, comercializarlo, hacer lo que quiera con el libro, es la universidad, que va a ser la titular del derecho patrimonial. ¿Cómo se tramita? En este caso, la tramitación nacional es ante el Departamento de Derechos Intelectuales. Actualmente la solicitud es toda online, es muy fácil, uno ingresa con clave única, sale al tiro el formulario de registro y uno tiene que indicar quién es el titular, persona natural o persona jurídica, hay que ingresar, hay que subir la obra no puede pesar más de 100 megas, y el pago de las tasas, ¿ya? Y está la solicitud de persona jurídica, que es el caso que lo presente una universidad o una institución, tiene que sí o sí por obligación llenar esa solicitud, que tiene que indicar quiénes son las personas que trabajan dentro de su institución, que son las que desarrollaron o crearon esa obra. Se cumple con eso y ya se obtiene el registro. En cuanto a la vigencia del derecho, el derecho moral, a ser reconocido como autor de una obra, dura toda la vida del autor, más 70 años desde la muerte de la persona. Y el derecho patrimonial va a depender del tiempo que dure la explotación comercial de la obra. En el caso del software, se solicita el registro ante el Departamento de Derechos Intelectuales, la duración de la protección, se aplica la regla general, pero cuando ese software es ejecutado por encargo de un tercero, o bien es una persona jurídica al empleador, que es el caso de la universidad, esa protección es de 70 años, se cuenta desde la primera publicación que se hizo del software. Y en cuanto al valor de registro, el valor de la tasa para obtener el registro, es 35% una UTM del mes en que solicito el registro. Por regla general, en un derecho de autor, la tasa que se paga es del 10% de la UTM del mes del registro. Y en el caso del software, que son 35%, y las obras de arquitectura que pagan un 40%. Pero todos los demás tipos de obras, uno paga el 10%, que más o menos son como 5.000 pesos. Y si se suman los 900 pesos de la obtención del título de certificado de registro, son como 6.000 pesos. Entonces, es muy barato proteger por derecho de autor, y por lo mismo, yo siempre recomiendo que lo hagan, que hagan los registros de derecho de autor. Ahora, hay que tener presente que el derecho de autor nace desde que uno crea la obra. Si yo hoy día estoy escribiendo un libro, ya desde el día 1 que puse la primera palabra en la hoja de ese libro, de ahí nace.
Hacer el registro es solamente, en este caso, es un medio de prueba. Un medio de prueba, y yo voy a tener este medio de prueba, voy a poder accionar adecuadamente contra cualquier persona que me quiera copiar, contra cualquier persona que haga lo mismo que estoy haciendo yo, o que plagie la obra que yo estoy haciendo. Yo voy a tener ahí ya un medio de prueba, tengo mi registro. En caso contrario, si no tengo mi registro, yo voy a tener que probar con todo lo que tenga, y ojalá que venga con fecha para yo probar que esa persona me copió o que esa persona me está plagiando. Entonces, por lo mismo, como es tan barato y para evitar enredos futuros, es recomendable entonces que uno sí proceda con el registro del derecho de autor. Y ahora vamos a pasar a otra forma de protección, que son las marcas comerciales. Las marcas comerciales también están reguladas en la ley 19.039, que es la ley de propiedad industrial, que es la misma ley que regula las patentes. ¿Y qué es la marca comercial? La marca comercial es un signo capaz de distinguir en el mercado el origen empresarial de un producto o un servicio. Lo importante de la marca es la función de la marca. La función de la marca es que sea capaz de distinguir este carácter distintivo, es lo que la va a diferenciar del resto. Así que eso hay que tener presente. Tipos de marcas, encontramos las marcas denominativas, que en definitiva son palabras. Puede ser una palabra, puede ser varias palabras, que pueden o no tener un sentido idiomático o no. Después están las figurativas. Ya estas marcas figurativas son conocidas como etiquetas, porque son etiquetas que tienen figuras, imágenes, símbolos y dibujos. ¿Ya? Ejemplo de marca denominativa es Falabella, que esto era la palabra. Ejemplo de marca figurativa tenemos otra etiqueta que también es de Falabella, que es una etiqueta que consiste en una letra F estilizada con un puntito blanco y que está todo esto inserto dentro de un cuadro de color verde. Cuando uno presenta marcas figurativas, que son etiquetas con logos y diseños, tiene que hacer toda la descripción, tal cual como yo les dije, y si la presentan con colores, tienen que hacer la descripción de los colores. Y si no, solamente se pone todo ello en fondo blanco, en fondo negro, o color blanco y negro, así. Las marcas mixtas son combinaciones de denominativas con figurativas. Por lo tanto, podemos encontrar que van a tener palabras, van a tener un conjunto de imágenes, de figuras, de símbolos, de números, o las palabras pueden tener o no sentido idiomático. Esas son las mixtas. También se distinguen las marcas sonoras. Las marcas sonoras la primera marca sonora en nuestro país, es la canción que usa, la melodía que usa Falabella cuando es época de Navidad. La Pascua Feliz para Todos, esa fue la primera marca sonora. Y ahí lo que en definitiva lo que se protegió fue la representación gráfica de esa melodía, que es a través de la presentación de un pentagrama, que ahí estaba expuesta la melodía de Pascua Feliz para Todos. Y ahí cumple súper bien la función de una marca, porque cuando uno en la época de Navidad escucha solamente la melodía, ni siquiera la palabra, uno escucha la melodía, al tiro lo asocia a la tienda Falabella. Entonces ahí sí cumple el carácter o nuestra capacidad de distinguir quién es el titular de la marca, el origen empresarial de ese producto y de ese servicio. También están las marcas de producto y las marcas de servicio. Como el nombre lo dice, las marcas de producto tienen por objeto proteger o amparar los productos, y las otras los servicios. Tienen una aplicación nacional, aun cuando yo solicite yo tenga solamente un producto o mi creación en una ciudad X, en Talca, por ejemplo, solamente ahí, y yo no tengo interés en ir a otras regiones, da lo mismo, porque eso va a tener protección nacional. En todo el país va a estar protegida mi marca para ese producto o servicio, una vez que yo obtengo el registro. La protección es una protección nacional, como lo acabo de explicar. La marca dura 10 años. Acá hay una excepción a lo que es el tiempo o la vigencia. Yo les había dicho que los derechos de propiedad intelectual tienen una vigencia en el tiempo, ¿ya? Son limitados en el tiempo. Pero en el caso de la marca no existe la posibilidad de que pueda tener una vigencia indeterminada. ¿Y por qué? Porque en el caso de la marca se contempla la posibilidad de renovar la marca. No así en el caso de la patente, no se puede renovar. La marca sí, la marca se puede renovar, y para poder renovar la marca solamente se exige que uno pague las tasas de renovación. Una vez que uno paga las tasas de renovación, y que se pagan cada 10 años,
uno puede ir renovando la marca indefinidamente y la marca entonces va a durar indefinidamente, o lo que va a durar indefinidamente es la protección que yo le estoy dando a lo que está protegiendo, amparando la marca, que puede ser un producto o servicio. Otro tipo de protección también de propiedad intelectual y que está muy relacionado o asociado a una marca son los nombres de dominio. Los nombres de dominio.cl de nuestro país son administrados por ONIC Chile, ¿ya? Y el nombre de dominio en definitiva es un identificador de número IP en la red internet. Es nuestro sitio virtual en los sitios web y así nos damos a conocer en todo el mundo virtual. Con la pandemia, el mundo virtual se hizo nuestro mundo. Por lo tanto, el uso que se dio a todo tipo de plataformas de internet aumentó, se incrementó, y el uso de dominios también. Y asociado también, muchas veces se empezaron a usar dominios o se empezaron a difundir nombres en las redes de internet que pueden ser considerados como marcas comerciales. Y por lo tanto, cuando uno va a proteger algo, crea una página web y quiere tener su dominio, y muchas veces pone como dominio el nombre del producto o servicio, o de un emprendimiento que estoy haciendo, o de una creación o desarrollo que estoy haciendo, lo pone ahí, y listo, se olvida. Uno no piensa que quizás eso ya se puede considerar marca, porque las personas que lo están viendo van a asociar eso a mi producto, a mi servicio, a lo que estoy difundiendo. Y si ya ese nombre de dominio ya estuviese registrado como marca, se entera el titular de la marca que existe esta página, o que existe este Instagram, que existe este Facebook, o X plataforma, o X aplicación que se hizo con el nombre de su marca, es muy probable que esa persona accione contra ustedes y tienen que dejar de usar ese nombre. Por lo tanto, todo tipo de nombre, el nombre de dominio que uno elige para su sitio web, tienen que hacer la búsqueda en la base de datos de marca, que la pueden encontrar en inapi.cl, y ver qué es lo que está solicitado o qué es lo que está registrado. Eso es lo que tienen que ver. Si no está registrado ni solicitado el nombre de dominio que ustedes quieren pedir, entonces pídanlo como nombre de dominio y a la vez como marca comercial, para después no tener problema con nadie. Y en definitiva, ese uso que ustedes le den a ese sitio web, la marca va a ser su marca en definitiva, y por lo tanto, sí cabe que después la pidan como marca comercial. La idea es pedirlas al mismo tiempo. Ahora, cuando uno pide un nombre de dominio, llega al tiro la notificación que uno ya tiene registrado el nombre de dominio, pero lo que no lee mucho nadie, porque sale en el reglamento del nombre de dominio, cuando uno acepta comprar el dominio, sale que yo acepto el reglamento. Bueno, en ese reglamento sale que una vez que yo registro el dominio, hay un plazo de 30 días para que cualquier persona pueda objetar mi registro de dominio. Ese plazo de 30 días, una persona puede hacer la objeción. La persona tiene hasta el último día, 30, presenta uno. Por lo tanto, yo a los 2 meses después de haber registrado mi dominio, me puede llegar una notificación de NIC Chile con una demanda de revocación de dominio. Y ahí se inicia un juicio de revocación de dominio, y si esa demanda se basa en una marca comercial, lo más probable es que gane, porque si hay juicios entre marcas y dominios, siempre ganan las marcas comerciales. Por lo tanto, tienen que hacer la revisión en la base de datos de marca si existe o no algo similar o parecido al nombre de dominio que ustedes ya tienen en mente. Ahora vamos a ver las formas fácticas de protección. Todo lo que ya vimos antes, las patentes de invención, derecho de autor, marcas comerciales, nombres de dominio, son protecciones legales. Hay procedimientos y hay organismos en virtud de los cuales yo hago un procedimiento, hago una gestión, obtengo el registro, está protegido. Eso, y está regulado. Pero hay otros tipos de protecciones que no necesitan registro, sino que más bien necesitan de una estrategia, de que yo voy a elaborar una estrategia de cómo voy a proteger esto para que me sea rentable en el tiempo. El hecho de que yo tenga algo protegido, tengo que pensar, si yo tengo algo protegido ahora, ¿me va a servir en el tiempo o no me va a servir? Porque quizás mi tecnología a lo mejor no es fácil de replicar. Mi tecnología no es algo que va a quedar obsoleta luego. Entonces, si ese tipo de tecnologías y que va asociada a un know-how, es decir, yo no me hace algo, y por lo tanto, si yo lo hago de esta manera, nadie más lo va a saber, y por lo tanto, ahí está mi valor, quizás me convenga no hacer registro, sino quizás me convenga mantenerlo en secreto.
Y aquí hablamos del secreto industrial. El secreto industrial se protege sin necesidad de registro, va a tener una protección ilimitada en el tiempo, porque mientras yo logre hacer distintas acciones que me permitan tener esta información, voy a tener la protección y por lo tanto voy a tener mayor valor. Y está asociado al know-how. El caso emblemático de secreto industrial es la fórmula de la Coca-Cola. La Coca-Cola, su fórmula de la bebida, está protegida por secreto industrial, pero lo que es las marcas comerciales, bueno, las denominaciones que usa para ser conocido entre sus consumidores, que es una marca comercial, se protege por marca comercial. Esas etiquetas también, o el dibujo, pueden estar protegidos por derecho de autor, o copyright, que así es más bien conocido. ¿Cuáles son las protecciones que yo debo hacer entonces si yo decido no obtener el registro de una patente de invención, por ejemplo, y lo quiero mantener en secreto y proteger por secreto industrial? Tengo que sí o sí hacer acuerdos de confidencialidad y de no divulgación. Y acuerdos de confidencialidad hay que hacerlos tanto con las personas que trabajan conmigo y que están colaborando en este desarrollo, como con cualquier persona externa que quiera conocer de lo que yo estoy haciendo, como por ejemplo para financiar mi investigación, o como por ejemplo está interesada en comercializar lo que yo estoy haciendo, pero por eso ella quiere conocer lo que estoy haciendo. Entonces cualquier tipo de persona que quiera conocer lo que yo quiero hacer, bien, pero antes fírmame este acuerdo de confidencialidad. Y los acuerdos de confidencialidad tienen que ir sí o sí asociados con multas en el caso de que la persona incumpla con la obligación de confidencialidad. También, en forma paralela, marcar documentos. Es para que quede súper claro cada vez que yo entregue información, que esta información es confidencial, es clasificada, no se copia. Entonces tienen que comprarse timbres o buscar algún tipo de resguardo electrónico que cuando ustedes envíen la información a las personas tengan que ir con esas marcas. Y otros tipos de protecciones que tendrían que aplicar en el lugar donde están trabajando es de saber dónde está el secreto industrial. Si está en su computador, está en un pendrive o está en otro aparato tecnológico resguardado. Tienen que determinar qué procedimientos de seguridad existen en la institución para ustedes saber qué es lo que hay y poder aplicarlo a su espacio. Ojalá que un número limitado de personas conozca la información. Y aunque sea un número pequeñito, todas esas personas tendrían que tener acuerdos de confidencialidad. Y limitar el acceso a todos los equipos físicos que custodian los secretos industriales. Si está en un computador y ustedes a veces saben que lo tienen en la oficina, pucha, ojalá la oficina siempre dejarla con llave, ¿ya? Y solamente que esa llave la manejen ustedes, y si la tiene otra persona, saber que otra persona la tiene. O sea, hay que poner siempre los resguardos, todos los resguardos necesarios para poder tener protegido o no se difunda ese secreto, porque en definitiva eso le da el valor, y eso es lo que estamos protegiendo, y es un valor, uno quiere tener siempre un valor económico. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir haciendo investigación, necesito respaldo económico, o quiero que esto se comercialice, entonces obviamente tengo que, mientras más tenga valor y la otra persona no sepa hacer lo que yo sé hacer, eso va a tener valor. Entonces tienen que poner siempre de su parte la mayor, el cuidado posible para mantenerlo en silencio. Y el otro tipo de protección que también puede hacer, o más bien estrategia de protección para no obtener registros, son también las asesorías técnicas especializadas, que también se refieren al know-how porque son conocimientos específicos de ciertos servicios, o de ciertos servicios que pueden ayudar o apoyar a otro. Entonces, ese otro no sabe cómo hacer ciertas cosas, pero a veces uno dice, uy, pero se puede hacer así, o uno puede crear o desarrollar un sistema de cómo puede ayudar a una empresa a X cosas. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno, obviamente, puede vender o hacer un manual, vender el manual y vende toda esa información como información confidencial a la empresa X para que ellos la implementen en la empresa, o vende asesorías. Yo cada cierto tiempo voy a tu empresa y hago la asesoría, implemento lo que yo sé hacer, pero no le cuento a nadie, yo lo hago. Yo quizás con un equipo, que ese equipo también tendría que tener acuerdo de confidencialidad, voy y hago la asesoría. Entonces, este tipo de protecciones fácticas van relacionadas con en términos de retribución comercial. Y va a depender de la tecnología que yo, del conocimiento de que yo estoy desarrollando, o del conocimiento que yo quiero, porque a lo mejor
Yo ahora sé hacer algo, pero puede ser que otras personas después sí lo puedan hacer porque puede que sea algo fácil de poder replicar. Si es así, entonces mejor tener obtener, lo protejo con un registro, me duran el tiempo X y en ese tiempo X yo acaparo ese monopolio. Pero si no es así, si yo logro mantener en el tiempo ese secreto, yo no voy a poder hacerlo y que no sea una tecnología que no va a quedar obsoleta tan rápido, entonces quizás ahí sí me conviene por secreto industrial y no sacar una patente. Entonces siempre eso lo que quede claro, las estrategias de propiedad intelectual, las formas de protección, no pueden ser consideradas solas o formas aisladas, tienen que ser consideradas como una estrategia de comercialización. Y así yo voy a poder saber y determinar de la mejor manera posible, de forma adecuada, qué hacer, cómo proteger y qué hacer a la vez. Y ahí finalizo. Está mi correo electrónico, que es mmunosk@utalca.cl, por si le hubiesen quedado dudas al respecto, me pueden enviar los correos y yo, en la medida que tenga tiempo, porque disposición y buena voluntad tengo, en la medida que tenga tiempo, yo les voy a contestar y les voy a dar las directrices de lo que ustedes requieran saber. ¿Ya? No sé si ahora habrán más dudas. Parece que no. Bueno, quiero agradecerte, Maribel, por haber asistido el día de hoy eh, y dar esta presentación. Creo que lo único que, que plantearon en el chat era el tema de los buscadores del estado del Sí, arte, ahora los estoy escribiendo. para que lo puedan utilizar y buscar ahí, pero por lo demás creo que es una presentación súper buena. Yo personalmente trabajé en una oficina de transferencia antes, es todo un tema la propiedad intelectual y es cada día más relevante también. Así que Exacto. Ya. Ahí los envié para que sepan ahí. Estos son ya, esos son súper amigables. Por eso siempre yo los doy a todas las personas cuando doy las charlas, que esos son súper amigables y ya con eso van a tener un panorama general de lo que existe y que podría ser parte del estado del arte de ustedes si quieren buscar cosas. bueno, muchas gracias Mariel de nuevo y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal para el próximo break de la innovación y el emprendimiento. Gracias a Exacto. todos por participar el día de hoy y nos vemos en el próximo evento.